Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto. Hola Fede, ¿cómo estás? Hola Flor, bienvenida. Bueno, muchas gracias. De nuevo en casa. De nuevo, aterrizando y reconectándonos rápido con la realidad argentina, que es intensa. Esta semana fue intensa. A nivel nacional fuimos testigos de toda la discusión que se dio en el Congreso en relación a la ley ómnibus que impulsa el gobierno nacional, que la considera tan importante. Y acá en Córdoba también hubo un hecho político de mucha relevancia. Exactamente, porque se inauguraron las sesiones ordinarias de la unicameral y es una fecha clave, es el comienzo del año político normal, digamos, con la apertura a cargo del gobernador de la provincia. Exactamente, escuchamos el mensaje del gobernador Martín Yarllo, era su primer mensaje en ese contexto. Si bien en diciembre él dio su mensaje allí de Asunción, en este pudo adentrarse más en lo que van a ser los objetivos centrales de su gestión en este contexto difícil, ¿no? Y sobre todo con un protagonismo muy fuerte a nivel nacional también, Exactamente. ¿no? Que se enlaza con lo que pasa en Córdoba. Por eso mismo, por ese doble protagonismo que ha tenido, va a ser muy interesante dialogar con él. Él es quien nos acompaña. Bienvenido, gobernador. Muchas gracias por estar acá en Voz y Gracias por Voto. venir, gobernador. No, gracias a ustedes por invitarme y por supuesto saludo a todos los cordobeses. Siempre es una oportunidad muy interesante tener un mano a mano, escucharlo de primera mano. Empecemos por la situación nacional, que bueno, también lo tuvo muy activo toda esta semana. Esta discusión en el Congreso de esta mega ley. En ese marco había habido un acercamiento en la negociación entre el gobierno nacional y los gobernadores. Tuvo bastante protagonismo ahí, era una de las voces. Después el gobierno se desdijo de algunas cuestiones que había empezado a acordar, hubo algunas declaraciones complicadas del vocero, Adorni. Es una relación que se presenta, se anticipa como complicada, la de los gobernadores con la gestión de Javier Milei. ¿En qué estado está hoy? ¿Cómo la describiría? A ver, yo creo que estamos en un momento muy, pero muy difícil de la Argentina. Inclusive en el discurso yo comentaba, me acuerdo cuando inicié, inclusive antes de asumir, yo venía hablando de que iba a tener que tomar medidas difíciles en el gobierno provincial y más de una vez escuchaba o veía por qué yo tenía ese panorama que la provincia tal vez no necesitaba. Y bueno, claramente hoy, a la luz de los hechos, cómo está la economía, acaban de caer más del 30% la venta de las pymes, la inflación que se dispara, Sí. El poder adquisitivo que cae, las recaudaciones que se desploman, tanto nacionales, provinciales, municipales. Es lo que le pasa en la economía familiar diaria, ¿no? Si no hubiéramos tomado esas decisiones, apenas entré, acuérdense, en diciembre y después por supuesto en enero, que ustedes ya las relataron y los vecinos las saben, hoy no estaríamos en esta posición, ¿no? de ser una provincia que al día de la fecha tiene superávit. Entonces, ¿qué quiero decir? La situación es muy, pero muy complicada. Aquellos que estuvimos en situaciones de crisis sabemos que hay que tomar decisiones a veces difíciles, pero que es mejor tomarlas antes que esperar, porque después no las podés tomar o cuando las querés tomar ya es tarde. El país está viviendo esa situación. El gobierno nacional ha emprendido un plan de reducción del déficit. Nosotros venimos acompañando, ustedes me han visto estar en la primera reunión de gobernadores con el presidente, ser inclusive uno de los voceros, justamente acompañando a la institucionalidad. Nosotros queremos colaborar con el gobierno nacional porque claramente que Córdoba no tenga superávit, que tenga una expresión productiva totalmente distinta o muy distinta al resto de otra provincia, que tengamos una potencia, pero no nos podemos desarrollar en toda la magnitud si el país no se desarrolla, ¿no? Con estos niveles de inflación, de deficiencia macroeconómica. Eso lo tenemos claro. Entonces, nuestra intención es claramente colaborar. Lo hemos hecho, hemos estado reunidos con el presidente, con el ministro de Interior. Y de hecho, en la ley, piensen que si hay ley, es porque nosotros hemos colaborado en la construcción del quórum necesario para que la ley sea debatida. Pero vio que dicen, para el tango se necesitan dos. ¿Qué pasa en la nación? Da la sensación que no sé si hay mucha voluntad de construir una relación positiva con los gobernadores. No, a ver, yo creo que hay dos temas principales que yo diría. Primero, colaborar con la nación. Esto significa ayudar a la nación, pero claramente vamos a defender los intereses
de Córdoba. Sí, eso se ve. E inclusive creo que ayudamos cuando colaboramos como en el quórum, cuando decimos que sí, pero también cuando decimos que no con algunos temas que ya han fracasado en la Argentina y que ya hemos visto que otros planes económicos no han servido por ese camino. Y ahí es donde yo meto los dos temas, si querés. El primer tema es la defensa de la producción, al tejido productivo, ¿no? A las economías regionales que tenemos. Y guarda, porque yo creo, y le explico a los vecinos, que hemos escuchado hablar mucho que, bueno, que Yarlora estaba en contra de retenciones, defendiendo a las economías regionales de Córdoba y del interior de la Argentina. No vinculemos retenciones en este caso solamente al agro. Tal cual. Sí. Estas veces fueron retenciones o derechos de exportación vinculados a la industria, a la metalmecánica, a economías o microeconomías regionales. Entonces, ese derecho iba a ser que muchas de estas economías, que muchos de estos talleres, que muchas de las industrias del mueble, porque le pegaban a todo, el 15%, aparte hicieron un Excel, que increíble, porque el 15% a todo, bueno, cuando vos le ponías todo quiere decir que no analizaste ni siquiera sector por sector. Y para mí, gobernar y generar trabajo y la defensa de nuestro tejido productivo es esencial. Y creo que es parte de nuestra génesis cordobesa. Entonces, el no a las retenciones, a la defensa de la industria y del trabajo, no es una oposición al gobierno, es una ayuda al gobierno, porque cuando uno va al programa, ¿se acuerdan a la caída en el 2001? Si uno ve, el programa macroeconómico había empezado similar, era bajar los déficits, era estabilizar la economía, la inflación, después se empezó a vender con las privatizaciones porque no pudieron controlar el déficit, después se empezó a endeudar, pero al final la caída tuvo que ver con lo social. ¿Por qué? Estamos hablando de Menem. Sí, y después de la llegada final de la Rúa. Pero la verdad que cuando llega el 2001 empezó en el 98, en el 99. ¿Y cómo empieza a formarse eso? Cuando se empiezan a cerrar las fábricas, cuando el campo ya no podía producir, no podía vender, la mayoría de los campos estaban entregados al Banco Nación, ustedes se acordarán, hipotecados, no había posibilidad productiva, los talleres cerrados. ¿El gobierno acepta el disenso? Trascendió este comentario de Milei respecto de los gobernadores. No, ese sería el otro tema, pero yo voy al primer tema, lo de los gobernadores, pero yo voy al primer tema, que es este. Porque este me parece la génesis del tema en la cual no nos tenemos que equivocar en la Argentina nuevamente. Un plan fiscal tiene que contener un plan productivo. Es más, sobre tu visión productiva de la Argentina tenés que construir el plan fiscal. Porque el plan fiscal, en definitiva, es donde recaudo impuestos para poder solventar el Estado. Vos lo podés achicar, pero vas a tener que recaudar. Ahora, si vos no tenés en vista el plan productivo, vas a fallar. Estos impuestos que le querías cobrar a estas economías regionales, al campo, al valor agregado, a la industria metalmecánica, a la industria, qué sé yo, hasta la industria del mueble, le pegaban a todos. El próximo año, con este 15%, no ibas a tener ni siquiera los recursos de este año, porque muchos los ibas a llevar a la quiebra, los ibas a llevar al cierre. Y llevas al cierre y a la quiebra un sector productivo y lo que haces es, convertiste a alguien que tenía trabajo y que te pagaba impuestos en un desocupado, en un cierre y en un problema social. Esto para mí, inclusive si ustedes prestan atención, cuando yo salgo del primer discurso con el presidente, lo digo. Digo, vamos a ayudar a cerrar el déficit, vamos a ayudarle a la Argentina a salir adelante, pero por favor le pedimos que tengan un plan productivo porque nadie habló de producción y de generación de empleo. La paz de los cementerios, dijo usted. Y ahí hice la frase, que es lo que para mí, vos podés cerrar el déficit, si querés, mañana, ahogando y cerrando todos los sectores productivos, todo. Pero se mueren todos. Y se mueren todos. Gobernador, le quería preguntar... Y después, si querés, te digo la de los... No, me fui... Siguiendo la tónica de darle gobernabilidad a Milei, ¿no? Finalmente, lo que era la ley ómnibus terminó sin el paquete fiscal, una parte importante, casi la mitad, y además con muchas restricciones sobre lo que se está debatiendo. Se debatió, ¿no? Privatizaciones se acotaron muchísimo, se discutió. La fórmula para los jubilados también es un tema. Las facultades delegadas que también se les recortan. ¿Qué finalmente va a recibir Milei a cambio? Digamos, ¿qué tipo, un apoyo político simbólico va a terminar siendo la ley de bases para este gobierno? Nunca, digamos, cuando uno presenta una ley, lo que te da la experiencia o una ordenanza es qué del paquete para vos es lo esencial.
nunca supimos qué es lo esencial. Claro. De hecho, ustedes verán que yo fui uno de los pocos, tal vez, que cuando se retira, dicen, retiramos el Una paquete parte. fiscal. ¿Se acuerdan que yo dije, no, no, retiren todo? Es más, dejen aunque sea una parte. Sí. ¿Por qué decía yo dejen una parte? Porque había una parte del paquete que a lo mejor, por supuesto que no iba a ser votada por todos, pero que yo creo que hay que acompañarla. Y vuelvo al plan productivo. Había una parte que era blanqueo, moratoria. Bienes personales. Hay una parte que claramente que hay que discutirla, que es inversiones extranjeras, que era la posibilidad de un plan para altas inversiones con degravaciones e incentivos. Esa parte es una parte que paraliza al país. ¿Por qué? Imagínate a alguien que iba a hacer una inversión y voy a esperar que salga la ley de inversiones. Imagínate a alguien que tiene un trabajador en negro y lo quería blanquear y voy a esperar que venga la moratoria. Imagínate a alguien que quería justamente traer dólares para poder y voy a esperar que salga el blanqueo. Entonces eso no solo genera menos recursos, sino que aparte está parando la posibilidad de la inversión. Entonces vos querés solucionar el país con un tremendo ajuste, pero tenés que ver que no solo podés ajustar, sino que tenés que ir ajustando, pero tenés que ir dando muestras de inversiones, de movilidad económica, porque si no terminamos, como decís vos, en la paz del cementerio. Yo creo que Argentina tiene todas las condiciones para seguir adelante. Por eso dije, no saquen toda la parte fiscal, ¿no? Claro. Pero ¿Y ¿qué va a ve terminar eso? siendo la ley? Claro. No ¿Qué sé, tipo de ley que vamos a tener? Tendrá la ley que uno, las leyes que uno salen son las que pueden conseguir. Recuerden que yo gobierno en minoría acá también. ¿Ve usted Y yo que presenté un proyecto, tuve que cambiar el proyecto de una sesión a la otra, que no era el mismo, pero claramente ese proyecto tenía viabilidad de poder ser acompañado. Pero la estrategia, yo sabía cuál era el punto central de la estrategia del proyecto que presenté Y en aquí diciembre. no, en Acá la Nación nunca... ¿No percibe usted un plan productivo en el gobierno? ¿Cuál es el plan productivo? ¿Cuál es el plan Se lo tienen que... de lo positivo, digamos? A ver, yo digo, no está en discusión. ¿Ustedes vieron alguna palabra de algún funcionario del gobierno de hablar de producción, de empleo, de trabajo? No. Claro, por ejemplo, Entonces, en pero su aparte, mensaje se manifestaba preocupado por la crisis y dijo en su mensaje acá en la legislatura que va a empeorar, o sea que los próximos meses van a ser peores. sí, este mes, ¿Qué ve en este el mes la gobierno? inflación va a ser por lo menos más alta del 20%, las ventas cayeron el 30%, no se va a recuperar el próximo mes, así que claramente, desde que yo empecé, tal vez cuando yo en noviembre, septiembre, acuérdense, pueden buscarlo, que inclusive algunos decían, ¿por qué Martín hablas de una situación? Y porque uno ya veía que cualquiera sea el presidente, la situación económica de Argentina se iba a agravar y que naturalmente las medidas que iban a venir iban a ser medidas restrictivas y de ajustes y que las provincias también, como venían, claro, un gobierno nacional que va al ajuste tremendo, cualquiera sea el partido para mí lo iba a hacer, con la deuda que tiene con nosotros en la caja de jubilaciones provinciales, ahí vamos a tener un déficit. Y con la falta de ingreso de ganancias íbamos a tener otro déficit. O sea que yo veía que si bien Córdoba tiene una situación sólida, esta situación se iba a ir desgranando y si no tomábamos medidas rápidamente, nuestra situación fiscal iba a ser peor. Mencionó el tema de la caja, ¿no? Y ahí le pregunto si hay otro tipo de relaciones, porque el titular de ANSES es cordobés, Osvaldo Giordano, un hombre que conoce de primera mano el problema que tiene Córdoba con ese dinero que tiene que financiar el déficit. ¿En qué situación están? ¿Ese diálogo va por otro lado? ¿Hay una relación diferente? ¿Tiene algún tipo de perspectiva de que eso se pueda, no digo solucionar, pero ponerse al día? Yo creo que se han llevado Giordano es un funcionario de primer nivel, pero claro, termina siendo un funcionario que depende de órdenes que tome el presidente o el ministro de Economía. Claramente él sabe y tiene toda la intención de regularizar la situación del ANSES con las provincias. Ahora, la orden se la tiene que dar el presidente o el ministro de Economía. En el caso de Córdoba tenemos todos los números, inclusive visados, o sea que es simplemente aplicar una tecla y mandar la plata. La deuda y aparte la mensual, pero no la están mandando. Pero yo no, sería injusto cargar las tintas sobre Osvaldo Giordano en este tema, porque sabemos perfectamente que no depende la decisión de él, depende la decisión del presidente. Pero el gobierno nacional está frenando, entonces algo que debería estar ya
normalizado. Sí, eso apenas entras es una deuda, no este gobierno, el anterior Sí, también, ¿no? pero digo, Claro, en este caso no ha cambiado esa No situación. ha cambiado la situación, no, para ¿Y nada. eso cuánto lo Es preocupa? más, la situación no solo no cambia, sino que se empeora. Claro, Porque cada vez que vos vas generando una diferencia mayor, la situación se va agravando. ¿Eso Nosotros cuánto hemos lo tomado preocupa medidas, ustedes en han visto, relación? que Sí, nos han permitido medidas reducir el déficit. fuertes, ¿no? Sí. Pero a ver, a mí me parecía justo también, para que todos entiendan, cuando hablamos de la caja de jubilados, hablamos de los jubilados cordobeses, que serían los empleados de la provincia. Y a mí lo que me parecía justo es no recargar nuevamente sobre el impuesto de los cordobeses, la recaudación de los cordobeses, sino que seamos los propios activos que a través de un descuento mayor podamos bajar el déficit de la caja. Y un aporte mayor también de las instituciones que componen a la caja. Y eso nos ha permitido bajar el déficit en algunos puntos y bueno, sin perjudicar a los jubilados, porque por lo general se iba sobre los jubilados. En este caso fuimos sobre los activos, pedimos un esfuerzo mayor, es un descuento que se le hace y que aproveché justo también un aumento para que uno no viera una retractación, ¿no? Entonces, cuando fue el 12, el aumento de noviembre, cuando fue el 12,9, ahí hicimos dos cosas. Un aumento para la caja de jubilaciones y un aumento también para la obra social, que como todos ustedes saben, los medicamentos se fueron por las nubes. Y de esa manera poder ir resolviendo dos temas que son de los empleados provinciales, porque la obra social es de los empleados provinciales, la caja de jubilación es de los empleados provinciales, así que me parecía que sea el mismo volumen de los empleados provinciales los que ayudaran en este caso para no sacar recursos de los impuestos de todos los cordobeses. No fue fácil, ustedes saben, nos costó tiempo, pero bueno, fue una decisión que tomamos y aparte me parece que tomar decisiones cuando uno da aumento, bueno, en el medio del aumento poder compartir, digamos, ese aumento para un tema que beneficia claramente a los empleados, ¿no? Porque es la caja de los futuros jubilados. Entonces, mantenerla saneada también es defender la caja de los que se van a jubilar para adelante. En ese sentido, sé que está hablando de los empleados provinciales, se acordó, se hizo una renegociación, bueno, a partir de la disparada de la inflación, con 9 de los 10 gremios con los que interacciona la provincia, están los docentes que no acordaron, es un conflicto abierto, le preocupa mucho a la gente, lo tiene claro. Además, ¿no? con la cuestión, digamos, la presión también que va a haber sobre la escuela pública, porque por el posible deterioro que están viviendo los sectores medios y demás, entonces hay mucha expectativa en relación a las clases, si van a empezar o no. ¿Qué salida le ve al conflicto docente? ¿Cree que puede garantizar el inicio de clases? A ver, lo primero es que nosotros, de todas esas decisiones que uno le ha tocado tomar en este contexto, claramente de una alza de la inflación y una baja de la recaudación, tenés que llegar a un acuerdo colaborativo, que es lo que yo le planteé a todos los sectores. Y me tocó otras veces también. Ustedes me vieron en la crisis municipal, en la pandemia, en San Francisco me pasó. Entonces es sentarnos con los sectores y poner los números. Y con la transparencia decir, mira, esto es lo que está ingresando. Yo te puedo pagar lo que está ingresando y después cuando mejoremos, compensamos. Pero es lo que pasa. A mí me contaba, entre tantas reuniones que he tenido con sectores, un emprendedor que tiene un negocio gastronómico, que son 4 o 5, y se juntaron entre los 4 o 5 con el dueño, y el dueño dijo, miren, muchachos, acá está la caja, esta es la caja que entra todos los días, vamos viendo, acá se pagan los gastos, lo que sobra, lo repartimos, e inclusive dice, yo voy a privar rentabilidad, pero lo que vamos a hacer es, no voy a poder dar el aumento salarial, por supuesto, que ustedes piden, porque no puedo seguir la inflación. Y entonces de esa manera, y bueno, y justamente me contaba que yo digo, bueno, pero cuidemos el trabajo de todos. Cuidemos el trabajo de todos. Entonces yo lo que hice fue sentar imagínate, de 10 sindicatos 9, lo que puse es cuánto era el recurso que tenemos y cada sindicato lo repartió de la manera que quiso. O sea, 14,6. Algunos dijeron, bueno, yo prefiero una suma fija y tal porcentaje porque prefiero elevar el piso de los que menos ganan. Y de esa manera entonces el que menos ganó llegó al 24 de la inflación y el que más ganó, pero como más gana, bueno, hizo un esfuerzo en el poder adquisitivo. Yo en este caso están las mesas de diálogo abiertas, estoy por hacer una reforma
justamente anuncié hoy, del Sí. trabajo de los docentes con los municipios. Estoy poniendo plata, voy a poner plata para invertir en tecnología, en notebook, en la formación docente. Vamos a seguir arreglando las escuelas. Estamos hablando de inversiones de más de 50.000 millones de pesos. Bueno, lo que necesitamos es ponernos de acuerdo en el sentido común de la buena voluntad de qué es lo que podemos pagar, que hay que esperar y que cuando mejore, después recuperaremos lo que no se pudo ahora. Es lo que están haciendo todas las provincias en el ¿Y contexto. cuánto Entonces, influye la nueva conducción de la UPC en la dificultad de llegar a un acuerdo con el gobierno? yo la verdad no quiero poner temas políticos que claramente muchos lo ponen en la mesa de discusión, porque cuando uno dice, che, de 10 gremios distintos, ¿no? Porque tenés desde la sanidad, los médicos, los empleados administrativos, qué sé yo, los de la lotería, los de la legislatura, los jerárquicos, o sea, Sí, sí. Claro. tenés Todos. de lo que busqué, profesionales, ¿no? Con el único que no se pudo es con los docentes. Entonces, bueno, ellos después hablarán con las bases, veremos qué dicen las maestras, las directoras, habrá que ver. Digamos, yo lo mismo, más allá, vos ponete a pensar que muchos que creían que como no habían firmado el acuerdo, no le iba a depositar. Y yo no tengo ninguna mala intención, así que más allá de no firmar el acuerdo, le deposité lo mismo que se le depositó a los otros gremios, o sea que cobraron Pero de la misma manera, o sea... ¿Y la provincia puede poner en esa mesa de discusión, por ejemplo, exámenes sobre el presentismo, cómo está el nivel de presentismo de los docentes? Yo recuerdo que en Sí. diciembre hizo alusión a lo que pasaba en el sector salud, que había un Sí. ausentismo mucho mayor que en el sector privado. Ahí- Por ahí ejemplo, sí. revisar cuestiones así. Sí, pero, a ver, ahí estamos haciendo otras cosas. Hemos hecho una modificación muy pedida por los docentes, que era la posibilidad de tener más horas. Sí. Ajá. Pero aparte por otro tema, porque a nosotros en muchas materias nos están faltando docentes. Ya la formación docente no llega a veces a cubrir en muchos pueblos y ciudades del interior la cantidad de cargos. Entonces, bueno, tomé la decisión de ampliar la posibilidad de que los docentes tomen más horas y de esa manera también puedan cubrir lugares que no tenemos y que a veces son cubiertos por otras profesiones. Porque cuando no tenés un docente Claro. en historia, a veces se amplía Sí. qué sé yo, a un abogado, como en algunos Claro. lados, en algunos pueblos. Entonces, ¿qué quiero decir? Tenemos la voluntad de avanzar, de construir en conjunto un acuerdo. Espero que se dejen posiciones ideológicas de lado o de sostener un conflicto para quedar bien con un sector político. Ajá. Pero, y bueno, yo no tengo ninguna mala intención, por eso hasta le pagué el acuerdo aún sin firmarlo. Creo que necesitamos en estos momentos de crisis estar todos juntos. Si nosotros nos comparamos a niveles nacionales, nuestra escala salarial está entre las mejores escalas salariales en todos los rubros. Pero naturalmente, nadie hoy, o es muy difícil, no digo nadie, que pueda empatar la inflación, porque Claro. estamos Está lejos. llegando, a, como dijo el presidente, a la estanflación. Y la estanflación es una alta inflación y una recesión. Caída, sí. Entonces, lo que El nos peor de pasa a los nosotros mundos. como Estado es lo mismo que le pasa a la familia, es lo mismo que le pasa a un privado. Entonces yo no estoy, como buen administrador que soy, en condiciones de darte más de lo que recaudo. Está bien. Por eso yo hablo de acuerdos colaborativos. Ahora, yo creo que Argentina va a salir. Cuando salgamos, recuperaremos el poder adquisitivo de los empleados públicos. Bien. Bien. Vamos Vamos a hacer una pequeña corte. pausa, vamos a un corte rápido y enseguida volvemos y seguimos dialogando con el gobernador.